día de hoy les voy a hablar sobre la importancia de la rehabilitación visual en pacientes pediátricos operados de catarata congénita. Entonces, tenemos que la catarata congénita e infantil es la mayor causa de ceguera prevenible en niños. Van a representar el 13% dentro de las causas de disminución de la visión en infantes, con una incidencia de un 6 por cada 10.000 nacidos vivos y una prevalencia de 1 a 4 por cada 10.000 nacidos vivos en países en vías de desarrollo y de 0.1 a 0.4 en países industrializados. ¿Cómo le doy para atrás? Aquí. Entonces, sabiendo que la visión es el órgano por el cual la visión es el sentido por el cual el cerebro recibe mayor información, entonces nosotros entendemos que si hay una discapacidad visual, obviamente el niño no va a tener un desarrollo normal. Para nosotros poder medir el desarrollo del niño, utilizamos el test de Denver. Este test va a evaluar el desarrollo del niño desde su nacimiento hasta los 6 años de edad. Y se clasifica, tiene 4 categorías. Él va a medir la motricidad gruesa, que es la capacidad que tiene el niño de poder mover su cuerpo, caminar, correr. La motricidad fina, que es lo que mide es la coordinación de los movimientos de la mano, o sea, como el ojo-mano. Mide el lenguaje, la capacidad que tiene el niño de comunicarse y escuchar. Y el personal social, que es cómo el niño se relaciona con su entorno. Para realizar el test de Denver, lo que se debe hacer es primero tener la edad cronológica del paciente. Con edad cronológica me refiero a que si un paciente nació prematuro, por ejemplo, un niño que nace de 7 meses y al momento de llegar tiene 4 meses por edad de nacimiento, ¿verdad? Se le deben restar esos meses de prematuridad. Por ejemplo, si nació de 8 meses, se le debe restar un mes a la edad que tiene en ese momento. Cuando vamos a hacer el test de Denver, lo que se hace es que se traza una línea en la edad del paciente. Aquí está en meses y ya aquí empieza los 2 años. Entonces vamos a suponer un niño de 9 meses, trazamos una línea en el 9 y el niño debe poder realizar todas las actividades del test que están a la izquierda de esa línea. Bien, y si se fijan, cada uno de los acápites pues mide un área. Nuestro estudio fue un estudio de tipo descriptivo y retrospectivo con un universo de 81 pacientes atendidos en la consulta de baja visión en el periodo comprendido entre marzo del 2013 a marzo del 2018. La muestra fue los pacientes operados de catarata congénita bilateral y fue de 8 pacientes. Entre los criterios de exclusión tenemos expedientes clínicos incompletos, pacientes sin apego a la rehabilitación visual, cirugía monocular, discapacidad intelectual, pacientes mayores de 6 años, porque como mencioné anteriormente, el test de Denver solo mide hasta los 6 años, y pacientes que tuvieran alteraciones sistémicas u otras alteraciones oculares. Ya presentando los resultados, tenemos que en la distribución por género, 5 pacientes eran masculinos, 3 femeninos. En el diagnóstico posquirúrgico, la mitad de los pacientes eran pseudoáfacos y la otra mitad afáquicos. En las complicaciones que presentaron, la mayoría de los pacientes, el 75% no presentó alteraciones, un paciente presentó nistagmo horizontal y otro endotropia. Según la ayuda óptica, la más utilizada fueron los lentes aéreos, seguidos de 2 pacientes que utilizaron lente aéreo con lente de contacto. Un paciente utilizó lente aéreo, lupa y telescopio y hubo un paciente que no requirió ayuda óptica. Ya aquí la distribución por agudeza visual antes y después. La de antes podemos ver que el 50% de los pacientes tenía una agudeza visual entre 20/200 a 20/500 y luego de la rehabilitación el 87.5% de los pacientes mejoraron agudezas visuales entre 20/80 y 20/200. En el ojo izquierdo vemos que los pacientes tenían agudezas visuales entre 20/80 y 20/200, la mayoría, y entre 20/500 y 20/1400. Y luego el 62.5% de los pacientes mejoraron agudezas visuales de 20/80 a 20/200. En el defecto refractivo más común, pues obviamente fue la hipermetropía y el astigmatismo mixto.
Y ya aquí pasando a lo que hicimos con el test de Denver, cuando medimos el aspecto personal social, vemos que habían pacientes que tenían, el 50% de los pacientes no tenían retraso en el desarrollo, pero sí habían 25% que tenían de 1 a 2 meses de retraso. Y luego de la rehabilitación, el 87.5% de los pacientes se quedaron en 0 meses de retraso. En el lenguaje pasa lo mismo, habían un 50% que no tenía retraso, pero vemos que había un porcentaje que tenían de 1 a 2 meses y otro más de 5 meses. Luego de la rehabilitación, el 87.5% no tenían ningún mes de retraso. En la motricidad gruesa, vemos aquí que el 37.5% tenía de 1 a 2 meses de retraso y luego de la rehabilitación, el 87.5% de los pacientes ya no presentaban retraso. Y en la motricidad fina, el 50% tenía un retraso de 1 a 2 meses y luego de la rehabilitación, el 75.0% no presentaba retraso. Entonces, aquí lo que quiero que todos nos llevemos a casa es que un niño que nace con visión normal es un niño que va a desarrollar su función visual de manera espontánea, pero un niño con baja visión es un niño que va a necesitar ayuda, va a necesitar que se rehabilite, que se le haga la rehabilitación visual. Porque si no hacemos esto, entonces su función visual va a estar muy por debajo del nivel que va a tener por su discapacidad visual. Otra cosa es que la visión es una función aprendida, por lo cual la podemos mejorar utilizando entrenamiento durante un periodo adecuado de tiempo. Y lo más importante para mí es que cuando nosotros nos llegue un niño con catarata congénita o con cualquier defecto de la visión, tenemos que iniciar la estimulación en ese momento. No podemos esperar a operar al paciente para entonces iniciar la estimulación, sino que se debe hacer desde ese momento. Muchas gracias por su atención.